¿cómo están? Feliz 2025, empezamos un nuevo año y bueno, este año vamos a retomar un poco los videos, vamos a empezar a tener algunas charlas, algunos nuevos temas, y ya vamos a ir preparando un nuevo contenido para todos ustedes. Hoy estamos aquí con el pastor Sergio Aguirre de la Iglesia Muro de Salvación, aquí en Cochabamba, y tenemos un tema muy especial del que queremos hablar para dar inicio a este nuevo año. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios y de capacitarnos y tener líderes capacitados para enseñarnos adecuadamente la palabra. Vivimos en un mundo que hoy es bastante peligroso teológicamente hablando. Estamos expuestos a influencias infinitas por todo lado y es necesario recordar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de realmente interpretar correctamente la palabra de verdad y buscar y tener líderes que nos puedan guiar adecuadamente en la palabra de verdad. Así que, querido Sergio, bienvenido y gracias por unirte a esta primera conversación del año. Gracias, Jonah. Buenos días. Feliz 2025 para todos los que están escuchando. Esperamos que este año sea un buen año, un año donde el Señor bendiga y donde también nos motive a prepararnos en la palabra de Dios. Como dice el pastor Jonathan, es importante la preparación bíblica, la preparación teológica, sobre todo si estás en el ministerio, ¿no? Yo creo que si eres una persona que está enfocada en el ministerio, estás dando tu vida al ministerio, estás predicando la palabra, estás enseñando, inclusive si estás dando consejería pastoral, es importante que nos preparemos una formación teológica, en una formación bíblica. Entonces, por eso es que traemos este tema el día de hoy. Jonah, contanos, bíblicamente, ¿tenemos fundamento para hablar de lo que estamos hablando? Por supuesto que sí, pero antes de entrar quiero hacerte una pregunta, ya que estamos en Año Nuevo, Sergio, tres resoluciones de Año Nuevo que estés planteando este año. ¿Qué Eh, tres iniciativas tienes personales a las cuales el Señor te está llamando? bueno, primero, justamente tiene que ver con el tema. Quiero terminar mi licenciatura en Biblia y Teología. Estoy ya en un 85%. Espero este 2025 poder terminar, incluyendo la tesis, todo listo. No sé si de alcance la graduación, pero sí una de las iniciativas es poder terminar mi preparación bíblica y teológica. Bueno, esa es la que tengo más en la mente. Todavía Ujú. no me he sentado con mis uvas en la mano para ver si tengo Quedan un par de días. 11 más. Todavía que estamos grabando anticipado. Entonces todavía me queda un par de días más para las otras. Te quedan un par todavía no tienes tres pensadas, entonces. Todavía, Le, le- todavía le quedan, le tengo quedan una. 5 días para escoger dos más. Seguro tiene que consultar con las altas esferas en el hogar. Claro, a ver, ¿tú tienes? A ver, contanos, tú también. Tengo un par, todavía estamos definiendo, pero una de esas sí es que quiero volver a trotar. Me gusta mucho trotar y este año no he podido por muchos compromisos. Así que una es volver a salir a trotar en las mañanas. Y estoy ahorita leyendo el Nuevo Testamento en griego y lo que quiero hacer este año. Lo he estudiado varias veces por pasajes para preparar prédicas, pero mi meta este año es leerlo de corrido, pero en griego, no para predicar, para preparar un mensaje, sino darle una leída general, pero ya no en español, sino en griego. No. Entonces estoy en ese afán, estoy empezando por Juan, por el Evangelio de Juan, y a lo que se puede cada día, porque obviamente es una lectura más lenta, más desafiante, pero esa es una segunda meta para este año. Sí, y todavía estoy evaluando la tercera. Como dices, nos quedan unos días para pensar la tercera meta del año, la Eh, tercera resolución de año nuevo. Y veremos si hacemos como la tradicional que resuelve y no cumple o los cumplimos. a ver, esperamos que sí. Bueno, volviendo al tema de hoy. Por supuesto, la Biblia tiene muchísimos versículos que hablan acerca de la enseñanza, la importancia de la enseñanza, la preparación, la capacitación. Vamos a empezar con un par
que son bastante clásicos, bastante comunes, bastante importantes y sobre eso vamos a ir desarrollando. Uno está en Oseas capítulo 4. Vamos a leer la versión NBI en español y dice así, Oseas 4, 4 al 6, que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Continúa y dice, pues que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué está haciendo Dios en Oseas? Es súper interesante. Dios está presentando un caso legal contra Israel. Básicamente en el libro de Oseas Dios está llevando a Israel a juicio. ¿Sí? Obviamente Dios en este caso es acusador y juez, ¿verdad? Y jurado, porque Él es el soberano de Israel. Pero lo que está haciendo Dios es explicarle a Israel y diciéndole, mira, ¿sabes qué? Te estoy desechando, te estoy haciendo a un lado, estoy separándome de ti. Y Dios presenta una serie de casos, todo el libro de Oseas habla de la infidelidad de Israel, pero aquí dentro del caso que Dios presenta contra Israel le dice ¿por qué? Porque has rechazado el conocimiento. ¿Y de qué conocimiento está hablando específicamente? Dios dice, te olvidaste de la ley de tu Dios, te olvidaste de la ley de tu Dios. Y ese olvido, Dios lo asocia no con el olvido de que muchas veces tengo algo en mente y simplemente lo olvidé, sino con el desconocimiento. Básicamente, la ley de Dios dejó de ser enseñada al pueblo. La ley de Dios, la ley de Moisés, lo que Dios había instruido, cómo Israel debía vivir, los sacerdotes dejaron su oficio central de enseñanza y permitieron que el pueblo se olvide, desconozca la ley. Y por eso mismo es que, como dice acá, los mismos profetas empezaron a tropezar con el pueblo. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer una serie de falsos profetas, una serie de falsos maestros que le decían al pueblo lo que quería oír y tropezaban ellos y hacían tropezar al pueblo. Entonces, este pasaje de Oseas es súper interesante porque nos recuerda la centralidad de la palabra de Dios. Más allá de buscar profecía, más allá de buscar palabra, entre comillas, viva, fresca, Dios les dice, si no está eso pasado por el filtro de la ley, entonces es tropiezo. Y es importantísimo hoy en día, cuando buscamos una fe muy viva, una fe muy dinámica, una fe muy experiencial, recordar la centralidad de la palabra de Dios. El pueblo, mucho pueblo cristiano hoy está pereciendo por la misma razón, porque escuchan palabras, escuchan nuevos profetas, escuchan grandes personalidades y celebridades cristianas, cultos súper elaborados, música bonita, todo lo que nos gusta escuchar, que alimenta nuestro yo, alimenta nuestra, nuestra búsqueda de espiritualidad o lo que tú quieras, pero desconoce la palabra de Dios. Y eso resulta en que el pueblo tropieza y muchas veces Dios dice un ratito, yo no estoy contigo en esto, porque estás escuchando todo lo que quieres, pero te has olvidado de mi palabra, te has olvidado de mi ley, te has olvidado de lo que yo te he mandado que hagas. ¿Qué opinas? ¿Qué dice Sergio? No, es muy interesante cuando estás desglosando el texto bíblico, porque realmente se puede hacer una relectura de ello a lo que está sucediendo actualmente. Como tú bien lo mencionabas, tenemos, no sé, muchos siervos de Dios que leen un libro y este libro les dice algo fantástico, algo que parece ser nuevo, y entonces ya por lo que dice X autor, X libro, X movimiento, entonces se inclinan hacia ese nuevo, no sé, un nuevo tiempo, un nuevo momento para la iglesia, y se cree que es palabra de Dios para la iglesia, y que este tiempo y que la iglesia tiene que comportarse de X o Y manera, inclusive trayendo ciertas liturgias que hagamos, no sé, no quiero ahorita comprometer a nadie, pero se incorporan nuevas liturgias a la iglesia, que tiempos de esto, que tiempos de lo otro.
porque una persona tal vez lo leyó y esta persona es influyente y lo predicó y entonces se escuchó esta prédica y decimos, ok, es lo que Dios quiere para la iglesia en este tiempo, sin pasar por el filtro de la palabra, sin pasar por ese inclusive contexto de la iglesia, porque creo que la iglesia también, tanto tu iglesia como la iglesia en Cochabamba, tiene un contexto que no necesariamente tiene que ser lo que esté viviendo la iglesia en otro lugar del mundo, o tal vez sí. Entonces me parece muy importante que se mencione esto y que entendamos que la preparación no es solamente leer un libro, que obviamente la preparación teológica implica mucha lectura y tú lo sabes. Pero entonces no necesariamente quedarme con lo que yo leo de X o Y autor, sino poder llegar a tener esa mente reflexiva, esa mente que puede evaluar, que puede pesar, que puede medir, que puede leer lo que dice un autor, pero también qué dice el autor que se contrapone y poder leer varias posturas y poder realmente llegar a la propia postura que dices de ese tema. ¿Estoy no es cierto? Sí, sí, y aquí viene otra vez lo que mencionábamos al principio, que es importante, y es que los líderes, los pastores, tienen que formarse, pero formarse con seriedad, formarse. Lamentablemente hoy tenemos ciertas situaciones en nuestro entorno, y es complejo, ¿no? Pero el hermano del día a día en la iglesia, a veces es difícil pedirle que lea su Biblia, lea 3 comentarios bíblicos y trate de entender que por detrás hay también un mundo grecorromano en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aún más, porque, bueno, tienes, por ejemplo, en el Pentateuco, Israel está saliendo de Egipto, tienes luego el tema de la cultura cananea durante la época del reino y de los jueces, y luego tienes ya la cultura babilónica durante la época del imperio, y entender las diferentes situaciones que están pasando en el contexto, y entender los idiomas, es decir, a un hermano del día a día que ya trabaja, que tiene su familia, que tiene que ver su salud, y que realmente está buscando al Señor, a veces no es difícil decirle, mira, tienes que además agarrar toda esta serie de complejidades. Y el hermano dice, pues yo quiero leer la Biblia y entenderla. ¿Y sabes qué es lo lindo? En esto hay que ser claros. Que cualquiera puede agarrar la Biblia y entender el mensaje básico de la salvación en Cristo Jesús, del amor de Dios Hijo hecho hombre por nuestros pecados. El mensaje ético-moral, más allá del mensaje de salvación, el mensaje ético-moral de la Biblia es accesible para todos. La palabra de Dios no es complicada. Donde se complica es cuando empezamos a querer escarbar más profundo y hablar de temas teológicos más profundos o de temas más detallados o específicos, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente le llama la atención el Apocalipsis, le interesa la segunda venida de Cristo, los últimos tiempos, y lamentablemente el otro día yo conversaba con alguien y le decía, sí, tú puedes leerlo, pero para leerlo tienes que ser consciente de tus propias limitaciones. Te doy un pasaje clarísimo, súper sencillo, como una nada más ilustración de esto. 2 Tesalonicenses 2, pasaje bastante conocido, aunque mucha gente no sabe que lo conoce porque piensan que eso está en Apocalipsis. Pero 2 Tesalonicenses 2 habla de estas figuras de una persona, de un personaje que se va a levantar y se va a sentar en el templo de Dios y se va a poner a todo lo que se llama Dios, ¿sí? Y el versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2:3, por ejemplo, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, o la famosa apostasía. Ahí está, es en ese pasaje donde habla de la bendita apostasía, ¿sí? Que todos piensan que está en Apocalipsis, ¿no? La gran apostasía, pero no está, es en realidad 2 Tesalonicenses. Y manifestarse el hombre de maldad. La NBI le llama hombre de maldad. La Reina Valera dice el hombre de pecado. ¿Por qué uno el hombre de pecado y el hombre de maldad? Y ahí viene, por ejemplo, un detalle nada más.
de entender que cuando yo estoy acercándome a la Biblia, tengo ciertas limitaciones que debo conocer. Por ejemplo, acá por detrás en el texto hay una variante textual entre literalmente la traducción sería el hombre de pecado o el hombre sin ley. ¿Sí? Porque es el antropostes anomias o el antropostes hamartias. Son las dos opciones. Ahora, casi todos los comentaristas están de acuerdo en que antropostes anomias es la versión original y hamartias es una edición posterior para simplificar el significado del texto. Y se lo traduce comúnmente como hombre de maldad. ¿Y por qué como hombre de maldad? Porque esto viene de un hebraísmo que está por detrás de una expresión del Antiguo Testamento que hace referencia a un hombre que peca conscientemente, intencionalmente, es un hombre que busca la maldad. Entonces, este personaje que está describiendo aquí tiene esa serie de complejidades literarias. ¿Por qué usamos este ejemplo? Porque nuevamente cualquiera puede abrir la Biblia y leerla y entender el mensaje central, el mensaje profundo, el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje del fruto del Espíritu, el mensaje ético-moral sobre el hogar, sobre la vivencia. Pero cuando quieres empezar a ver estas curiosidades sobre, por ejemplo, los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo, la situación de Israel y la iglesia, y muchas de estas cosas que llaman la atención a nuestros hermanos hoy, la realidad es que no es tan sencillo como agarrar la Biblia, leerla y decir, esto dice. Tienes que entender que por detrás hay complejidades del idioma, del mismo texto, de la influencia del hebreo sobre el texto del Nuevo Testamento, de la cultura de la época y una serie de otras cosas más. Entonces es ahí donde entra este aspecto del que hablábamos y volviendo, usando este ejemplo nada más regresando al punto, que los líderes, los pastores deben formarse teológicamente. ¿Para qué? Para hacer dos cosas: ser conscientes de nuestras propias limitaciones y recordar cuando me acerco al texto me debo acercar con responsabilidad. Y lo segundo, poderlo enseñar adecuadamente a otros, poderlo enseñar adecuadamente a la iglesia. Porque lo más triste es que a veces vemos líderes eclesiales que hacen lo mismo que el hermano de a pie. Ven TikToks, ven un video por aquí, se leen un librito y eso predican. Y no han hecho el trabajo de decir, tengo que cavar más profundo y ver qué realmente dice aquí la palabra de Dios. Entonces, tal vez la invitación, si eres un creyente, un hermano que ya estás saturadísimo con la vida, es que leas tu Biblia. Lee tu Biblia, empápate de tu Biblia, conoce tu Biblia, pedir al Señor que te muestre su voluntad a través de la Biblia. Y luego, en la medida de tu tiempo, tu posibilidad, busca seguramente un instituto bíblico, un discipulado en tu iglesia y crece en el Señor. No te cargues con más cargas. Pero si tienes la oportunidad también estudiar más profundo. Pero recordá que hay ciertos temas en los que tienes que ser consciente que hay limitaciones en la lectura y necesitas guías espirituales bien preparados que te enseñen al respecto. Ahora, para los pastores y líderes, sí la carga es más pesada. Santiago dice, no se hagan muchos de ustedes maestros porque serán juzgados con más dureza. El que quiere agarrar un rol de maestro en la iglesia, sea de predicador, de pastor, de enseñanza, tiene una tarea más pesada y es, sí, capacitarse formalmente, adecuadamente para poder enseñar bien la palabra de Dios. Tenemos un versículo más que habla al respecto, pero antes de eso, Sergio, quisiera darte la palabra sobre esta idea. Qué bien que tocaste el tema, porque en nuestro contexto boliviano tenemos, y sobre todo en el contexto evangélico de los pastores, tenemos podríamos decir, problema, porque tenemos muchos pastores bivocacionales, muchos pastores que ya llevan muchos años en el ministerio, muchos de ellos también ya avanzados en edad, y nos encontramos con este tema. Es importante la capacitación. Tal vez en algún momento cuando ingresó el Evangelio a Bolivia, ingresó con una fuerte carga experimental y sentías el llamado y con pasión atendías el llamado y entonces atendías el llamado de Dios y empezabas a pastorear una iglesia, empezabas a ser maestro, empezabas a trabajar en el ministerio. Pero entonces ahora que estamos viendo este tema, ¿cómo hacemos con este grupo de personas, con este sector que ya tienen avanzado tiempo en el ministerio, que tienen mucha experiencia, que leen mucho la palabra y que tal vez no han podido, o no se ha dado que tengan una capacitación formal?
pero muchos de ellos dicen, no, pero es que a esta edad ya iniciarlo, ¿cómo podemos, cómo podemos llegar a un acuerdo hacia estas personas? Porque en cierta medida se sienten menospreciados por los más jóvenes que tal vez hayan tenido la oportunidad de asistir a un seminario, de tal vez hacer online, que han tenido la Claro. oportunidad de prepararse teológicamente de manera formal. Entonces, ¿cómo hacemos Esa es el una balance con ellos? excelente y muy buena pregunta. ¿Sabes? Hay que ser claros. Dios ha usado generaciones de pastores, pastores mayores, como dices, pastores que han recibido el llamado con pasión y han abierto brecha. Han ido como con el machete en la jungla y abierto camino. Entonces, a los pastores ancianos hay que darles todo el respeto y la honra que se merecen por el camino que ellos han abierto con las oportunidades que tenían o no en su momento. Entonces, eso es lo primero. De ninguna manera la Biblia nos manda no menospreciar al anciano, es más bien a respetarlo y tratarlo con honra. Entonces, debemos respetar a estos pastores y amarlos. Eso es por un lado importante, la actitud del corazón. Uno puede evaluar un hecho, pero con una actitud correcta. O uno puede evaluar un hecho con soberbia. Y peor es el que peca de soberbio, ¿verdad? Dios rechaza al soberbio y da gracia al humilde. Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, hay una realidad de hoy que es diferente a la realidad de antaño. Lo primero es que las preocupaciones de hoy son un poquito diferentes que las de antes. La preocupación del evangélico en Bolivia, por lo menos muy probablemente en Latinoamérica, hace 15, 20 años, era diferente que la de hoy porque los evangélicos eran una minoría muy, muy, muy pequeña. Y su mayor preocupación era cómo vivo mi fe, cómo me separo de la tradición, ya sea católica o secular, de la cual yo vengo y presento un Cristo vivo. Esas preocupaciones son reales y siguen hoy, pero hoy los evangélicos ya no son una minoría pequeña, están alcanzando en la mayoría de los países a un cuarto de la población, 20-25%. Entonces, antes éramos un grupo, las iglesias eran grupos de 25 familias, 6 familias, todos se conocen, la comunidad era diferente. Hoy las iglesias son enormes. Y en este caso tienes mucho menos conexión íntima y mucho más peligro de que entre a la iglesia una serie de enseñanzas que no son adecuadas o que empiezan a florecer iglesias por todo lado con doctrinas ajenas. Entonces, en primer lugar, la carga de enseñanza ha variado de antaño a hoy. Ahora hay tanta iglesia que es necesario poder evaluar con más cabalidad cuál enseñanza es del Señor y cuál no. Esa es una carga que tienen los pastores de hoy que tal vez no tenían en la misma medida los pastores de antaño. La segunda cosa son, como dices, las posibilidades. Muchos de los pastores ancianos eran bivocacionales o también venían de situaciones en el mismo Latinoamérica donde la educación no era accesible y era muy difícil poder acceder a educación superior. Esa no es la situación de los pastores jóvenes. Los pastores jóvenes, la mayoría de ellos ya han acabado el bachillerato, muchos de ellos están estudiando en la universidad. La otra cosa es que ahora tenemos seminarios de muy buen nivel y muy accesibles. Por ejemplo, hablando aquí en Cochabamba, tenemos dos seminarios muy buenos y a un precio muy accesible. Tenemos el Seminario Bíblico de la UCE, aquí que tiene un excelente nivel. Tenemos el Seminario Bíblico Bautista, que tiene un muy buen nivel. También está el Seminario Pentecostal. Hay seminarios serios, seminarios acreditados, seminarios con buen nivel. Entonces, si tú vas a ser pastor joven, entonces debes buscar, no agarrar cualquier instituto de esos por internet, esos institutos de caja de cereal, ¿no ven? Donde abro la caja de cereal y de premio me sale el título. También hay institutos online de muy, muy buen nivel y muy, muy accesibles. Hay becas muy buenas para latinoamericanos y tú puedes hacerlo online. Pero busca que sea un lugar serio, donde realmente te equipen y no donde solamente te den un título de regalo y regurgites como loro lo que un iluminado estaba enseñando. Y ahí vamos a la última de tu pregunta. ¿Qué hacemos entonces entre los jóvenes y los ancianos? A los ancianos hay que reconocer su trayecto, su honra, su esfuerzo, y si no tuvieron la posibilidad de capacitarse, Dios igual los usó.
Pero hoy la carga es diferente y tú que eres joven tienes una oportunidad diferente. Y los ancianos hacia los jóvenes, entonces, ¿qué? Motivarles a que se capaciten. Porque también conozco algún pastor anciano que ya también él cae en soberbia o en orgullo y dice, mira lo que yo he hecho, 30 años de experiencia, 40 años y nunca he ido al seminario, ¿para qué van? ¿Para qué pierden el tiempo? Han perdido el espíritu. Y empiezan a, en vez de motivar a los jóvenes y decirles, sabes que yo no tuve esta oportunidad, nadie me la dio, nadie me la dijo, pero tú anda y tienes todo mi apoyo. A veces tienen miedo de que venga un joven y le corrija o le diga, mira, esto no es tan así o he aprendido esto y por eso quieren limitar la educación y la formación de los jóvenes. Y eso tampoco es correcto. Entonces, nuevamente, Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. También está en Santiago, el mismo Santiago dice, no se hagan muchos de ustedes maestros porque caerán en mayor condenación. Entonces, en humildad el joven respetar al anciano y el anciano en humildad motivar al joven a aprender, a saber más, a adquirir lo que el anciano no pudo adquirir. Y en ese espíritu de humildad crecer la iglesia con maestros bien formados, con maestros que puedan dirigir a la iglesia. Entonces no sé si quieres añadir algo y podemos si no pasar al siguiente versículo que habla de eso. No, lo veo como que debe haber entonces un punto de conexión entre la nueva generación que se puede preparar, que tiene otras herramientas, que tiene otra filosofía en cuanto al estudio, y la anterior generación que tiene bastante experiencia. Entonces se debía hacer como una especie de equipo en donde humildemente tanto el joven como el anciano puedan reconocer de que tal vez el tema que se esté tratando académicamente se puede mirar desde esa perspectiva, y tanto el joven como el anciano de una manera humilde poderse escuchar y poder tomar determinaciones al respecto, ¿verdad? Correcto, sí. Y nuevamente sería una motivación para los ancianos que más bien ellos a los jóvenes no solo les motiven, sino les dirijan a capacitarse. No solo digan, che, te animo a que puedas buscar, sino, ¿sabes qué? Para servir en la iglesia, tú tienes oportunidades hoy que hoy yo no tuve. Capacítate. Esa es mi expectativa para ti. Capacítate. Es necesario. Timoteo habla de eso. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo. Vamos a leer solamente 3 versículos y explicar un poquito el contexto. Famosísimo, 2 de Timoteo 2, 14 al 16. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Bueno, paremos ahí un ratito. Pablo en el contexto de Timoteo le está diciendo que recuerde, que viva, que se empape y que luche por la sana doctrina que aprendió de Pablo. Pablo le dice a Timoteo, mira, yo te he enseñado, y no solo yo, sino otros buenos maestros te han enseñado la sana doctrina. Ahora tú, Timoteo, le dice, busca otras personas idóneas para que aprendan de ti y también enseñen que la sana doctrina. Segundo de Timoteo tiene un énfasis muy fuerte en la preservación de la sana doctrina, de la enseñanza apostólica, de la verdad del evangelio. Y en medio de esa exhortación a preservar la sana doctrina, la buena enseñanza, Pablo dice, ¿qué cosa? Primero, que eviten las discusiones inútiles, que no se pongan a debatir, que no se pongan ¿cómo se llama esto? A empezar a especular de cosas que no benefician, que no llegan a nada. Y eso pasa muchas veces nuevamente ahora en la predicación contemporánea, cuando escuchamos un montón de prédicas sobre la segunda venida, las señales que he visto, las estrellas, que he visto que ha explotado un volcán, qué sé yo, que ha habido un tsunami, y empiezan otra vez a especular con cosas que no benefician a nadie, y otra vez pasa el año, y otra vez se han equivocado y ni siquiera tienen la conciencia de pedir perdón, ¿verdad? En el COVID no sé cuántas señales del anticristo habían, que la vacuna era el anticristo, que el COVID era el anticristo, que el carnet de vacunación era el anticristo, todo era el anticristo. Y todas las personas que salieron a decir eso, ahora
competería que se disculpen y digan, no, estaba equivocado. Pero esas discusiones inútiles, Pablo les dice, ¿sabes qué? Timoteo, evita eso. Eso no ayuda a nadie, sino que genera más bien destrucción de los oyentes. ¿Por qué? Porque los confunde, los hace perderse, los hace preocuparse y en vez de edificar en la palabra, lo que hace es tener una iglesia totalmente confundida. Y el versículo 16, vamos a volver al 15 ahorita, el versículo 16 dice, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Y qué increíble cuando uno lee esto, pensaría también que está en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuevamente las personas que lamentablemente se dedican a la especulación, se dedican al combate, hay un montón de apologistas de internet ahora, pero que no están presentando defensa de la fe, sino que están buscando pleito y camorra con todo el mundo, ¿sí? Con nombre y apellido se insultan, se pelean, se arman pleitos y con eso tienen cada vez más seguidores, más vistas y sus enseñanzas se extienden como gangrena y no edifican a nadie, solo edifican al ego de aquel que está hablando. Y Pablo en medio de eso le dice, Timoteo, no, un rato apaga esa bulla. No permitas que en tu comunidad de fe haya especulación, haya un montón de enseñanzas que no edifican y no te metas en esas peleas, no te metas en esos pleitos. ¿Por qué? Porque solo se extienden y no ayudan en nada. ¿Qué tienes que hacer tú? En el versículo 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora me llamó la atención porque cuando dice interpreta rectamente, es una palabrita griega, es un verbo griego que es el verbo ortotomeo, ¿sí? Y bueno, aquí está realmente en el texto aquí que Pablo está hablando, está escribiendo, perdón, aquí ortotomeo está en un formato de participio, quiere decir que está asumiendo del verbo anterior, ¿sí? Le está explicando, está complementando el verbo anterior, este participio. ¿Y cuál es el verbo anterior? Está más adelante y el verbo está en el versículo 15 donde dice esfuérzate. La orden es esfuérzate a ti mismo. ¿Para qué? Para presentarte como un obrero aprobado. Entonces, el énfasis está, tú, Timoteo, y esto es lo que Pablo está enseñando a todos los líderes en la iglesia, a los pastores, a los maestros de la iglesia. Esfuérzate delante de Dios. ¿Para qué te vas a esforzar? ¿En qué te vas a esforzar? Para presentarte ante Dios aprobado, sin mancha, puro. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, con una vida íntegra, con una vida correcta, con una vida delante de Dios que vive la piedad, vive la palabra. ¿Y de qué otra manera te esfuerzas? ¿Cómo más te esfuerzas? Dice aquí, que interpretas rectamente. Y volvemos entonces a ese verbo, ortotomeo. Es un verbo que aparece solo esta vez en el Nuevo Testamento. No aparece ninguna otra vez. Y en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, aparecen proverbios solamente. Y tiene el sentido originalmente de alguien que abre un camino recto en medio de la maleza. Entonces, por ejemplo, el léxico dice que significa guiar en la palabra de verdad en un camino recto. En otras palabras, cuando aquí dice que interpreta rectamente la palabra, no es solo que la interpreta para filosofar o la interpreta para sí mismo, sino que está usando la palabra rectamente para guiar a otros de manera directa en ella. Entonces, si te fijas que está diciendo el contexto, que evite las discusiones vanas, las especulaciones y las palabrerías profanas que no edifican a nadie, que evites darle vueltas a las cosas y complicarte y buscar señales y especular y hablar de todo, sino que agarres la palabra y en el camino recto, en la sana doctrina, en la enseñanza del evangelio, se la enseñes a otros. Es súper interesante. Ahora, ¿cómo hago eso? No queda otra que pasando tiempo en el Espíritu y en la palabra de manera adecuada. Esa es la tarea de los líderes y de los maestros. Muy bien, Jonah. Ahora yo creo que está bastante claro que es necesaria la capacitación, sobre todo cuando se está en ministerio. Tuvimos en épocas pasadas momentos en donde casi se iba en contra de esto. Se utilizaba mucho que la mucha palabra mata, que la mucha palabra enloquece, ¿no?
Ahorita creo que hemos sorteado esas vicisitudes que había y tanto tú como yo, como muchas personas, hemos sorteado esto y nos hemos capacitado. Tú estuviste en el Instituto Bíblico, yo estuve en el Instituto Bíblico. Eh, Tú has avanzado también estudios online, igual que yo. Entonces, hablando de esta forma, eh, porque tú mencionaste algunos institutos bíblicos donde tal vez son como salidos de una caja de cereales. Es divertido porque pareciera así. ¿Cómo podemos, qué le podemos decir a alguien que esté en la búsqueda, que tal vez esté intentando y ve que su única forma sea la capacitación online, porque por sus horarios y todo eso? ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo lo podemos aconsejar para que el lugar a donde quiera tal vez matricularse, donde quiera capacitarse, sea un buen lugar? ¿Qué pautas puede tener en cuenta? Porque igual nosotros estamos haciendo este programa y nadie nos está pagando propaganda, ¿no? Exacto. Entonces, no es que vamos a decir váyase a tal lugar, a tal otro, eh, pero ¿qué tiene que tener en cuenta una persona que esté buscando capacitarse? Eh, ¿Tú qué le dirías? Ten en cuenta qué capacitación ahorita secular tienes, qué grado de capacitación accede a un grado más, a un grado menos, empieza con un curso. ¿Cómo podíamos guiar a alguien y que escucha el mensaje y dice, ok, en el 2025 yo quiero capacitarme? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué opciones tengo aquí presenciales? ¿Cómo accedo? O si mejor escojo la online, pero hay tantas, ¿a cuál de todas? ¿A qué grado accedo? Yo ya tengo una licenciatura, ¿qué hago? Ujú. ¿Un curso? ¿Hago una maestría en teología? ¿Cómo podríamos guiar a este Y grupo yo de personas? creo que aquí una de las cosas fundamentales, y aquí entra muy en juego la pastoral, porque asumimos que todo el que está pensando en capacitarse en temas de la fe, de la Biblia, de la teología, es parte de una iglesia. Y si no lo es, lo primero que tiene que hacer es ser parte de una iglesia. ¿No? Necesitas ser parte de una iglesia. Si no eres parte de una comunidad de fe, entonces el punto de partida ya está equivocado. El punto de partida adecuado es ser parte de una comunidad de fe. La pastoral es fundamental. Okay. Entonces, eso es lo primero. Eh, ¿Y por qué entra en juego esto la pastoral? Porque lo primero que puedes hacer es, estamos hablando de una persona común y corriente, alguien que viene a la iglesia, que quiere conocer más del Señor. Es acercarte a tu pastor y decirle, pastor, quiero crecer en el Señor. ¿Qué me recomiendas? Y muchas iglesias van a tener sus propios programas de discipulado. Y ese es el mejor punto de partida. ¿Por qué? Porque vas a crecer en doctrina práctica, vas a crecer en comunidad, vas a crecer en tu fe, y es muy bonito. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos un programa que se llama Creer, que es un programita de 2 años, que no es un instituto bíblico, no es un seminario, pero son fundamentos de fe para que tú crezcas en tu vida cristiana. Y tenemos testimonios muy lindos de personas que han empezado el programa y al terminar han dicho, pucha, realmente he crecido, pucha, Dios me ha cambiado. Eso es lo que busca el cristiano del día a día. No es resolver los grandes misterios teológicos de la Biblia, es crecer en el Señor y ver, Dios me has cambiado mi hogar, has cambiado mi vida. Entonces, número uno, pregunta en tu iglesia. ¿Qué se hace? ¿Cómo puedo crecer? Eso es lo primero. Segundo, puede haber alguien que diga, yo quiero ir más allá. No solamente quiero crecer espiritualmente, quiero profundizar, quiero ir más allá. Y tiene que ver con tu llamado. Y eso nuevamente entra la pastoral en juego. Tus pastores deben ayudarte a discernir ese llamado. Y puede ser que digas, bueno, yo quiero ser pastor, o me gustaría, qué sé yo, formar parte de un equipo de enseñanza, o por mi forma de ser me gusta el estudio. Entonces ahí tus pastores te dirán, mira, te recomiendo X, Z o Y seminario o instituto bíblico. Nuevamente, si quieres apuntar una maestría o quieres hacer una licenciatura o simplemente un programa, hay programas ahora de bachilleratos o certificados en teología que son muy buenos. Entonces ahí entra nuevamente la pastoral contigo. Entonces, eso en primer lugar, en lo más general, en lo que la mayoría busca. Ahora, ¿qué tomar en cuenta al momento de
escoger un lugar donde vas a estudiar. Y lo primero que debes tomar en cuenta, a mi modo de ver, son algunos factores importantes. Un factor, si vas a ya invertir tu dinero, tu tiempo, tu lectura, tus pestañas en algo, es preguntarte, número uno, acreditación. ¿Quién respalda este instituto? Porque en tu programa de discipulado de la iglesia te lo está dando y tú lo estás recibiendo y estás creciendo en esa comunidad, gloria a Dios. Pero cuando ya vas a ir a estudiar a algún lugar, vas a invertir en libros, vas a invertir en clases, vas a invertir en esto, vas a invertir en el otro, y que tu inversión sea realmente de crecimiento. Entonces, ¿quién acredita? ¿Quién respalda ese seminario o instituto? Número uno. Número dos, pregúntate de qué línea es. Porque si tu iglesia es más de línea pentecostal, será bueno que busques un seminario de corte pentecostal. Si tu iglesia es más tradicional, busca un seminario de ese lado. Si por ahí tu iglesia es reformada o es arminiana, entonces busca un seminario que se alinee, primero nuevamente su acreditación, ¿verdad? Segundo, que se alinee con la línea de la iglesia en la cual eres parte. Eso es súper importante. Tres, ¿qué programas ofrece? ¿Sí? Por ahí, como Sergio dice, ya tienes una licenciatura. Entonces no vas a estudiar otros 5 años otra licenciatura. Probablemente puedes hacer unos cursos que se llaman de nivelación, que es 1 año, y buscar una maestría. O por ahí, si quieres hacer una licenciatura completa y tener un buen fundamento, hay varias cosas ya que evaluar. Y ahí nuevamente entra la pastoral, tu tiempo, tu edad, tus recursos monetarios, pero sobre todo lo que sí te aconsejo es, fíjate la acreditación. ¿Quién acredita ese lugar en el que estás estudiando? Y que no sea solamente un profeta, un iluminado, un maestro que agarró y escribió un montón de libros, los puso a la venta y lo volvió a su seminario, sino que sea un lugar en el que hay una acreditación seria, hay un comité directivo serio, hay una iglesia seria por detrás, hay docentes serios que realmente te van a formar en la palabra. Dos, habla con tu pastor, pregunta qué línea es tu iglesia y cuál te aconseja y a qué nivel quieres llegar. Si es online o es presencial, depende mucho de ti. Hay programas online que son excelentes ahora, muy, muy, muy buenos. Entonces, más que el online o el presencial, tiene que ver con qué estás buscando y a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Qué opinas tú? También, Sergio, has tenido las diferentes experiencias. Has estado en Argentina en Instituto Bíblico, después has estado en el seminario, ahora estás acabando el programa online. ¿Qué fortalezas, debilidades? ¿Qué, ¿Qué diferencia ves entre tu experiencia en el Instituto Bíblico versus tu experiencia en el seminario? Bien, en el Instituto Bíblico eh, realmente la experiencia es muy intensa porque era internado. Ajá. Entonces era prácticamente desde el desayuno hasta la cena, era poder estar aprendiendo, sino bien o sea, no creo que aprendiendo solamente, Ujú. formándonos en cuanto, sí, en los tiempos de clase aprendías de la palabra de Dios, pero la convivencia como seminario internado es una formación bastante intensa. Entonces, creo que la experiencia del internado en el Instituto Bíblico en Argentina fue una experiencia para nosotros que nos marcó. Yo estuve con Jessica, con mi esposa, y nos marcó. Si eres Ah, joven o no eres tan joven y puedes, la experiencia del internado un par de años sí es muy enriquecedora, ¿no? Forma tu carácter, forma tu vida, forma tu fe. sí. Pero tal vez ahí, perdón, solo un paréntesis. Si te vas a ir a internar nuevamente, el mismo consejo, busca irte a internar a un lugar donde realmente aprendas y no solamente estés dedicando 2 años, 3 años, 1 año de tu vida y salgas con lindas experiencias pero sin ningún fundamento Y sin acreditación y sin también, ¿no? acreditación. Es importante lo de la acreditación, porque son 2 años donde tú vas a estar y vas a pagar, porque Ujú. pagas. O por último, si tienes una beca, lo trabajas, pero de alguna manera Igual lo se paga. pagas. Igual de alguna manera se paga. Sí. Ya, entonces la experiencia en el internado realmente lindo, los amigos que se consiguen ahí son amigos para toda la vida. Creo que donde nos encontramos con ex compañeros del internado es como que hubiéramos dejado la conversación ahí y hubiéramos seguido. Esa es la experiencia en el internado y se aprendió, claro, se aprendió bastante. Se aprendió bastante.
aparte de que nos formamos en la fe, el carácter como familia. Después, ya estando aquí en Cochabamba, en Bolivia, después de varios años, tuve la oportunidad de convalidar, porque en el internado, en el instituto, estuvimos con en realidad era como un bachillerato en teología, ese era el grado, y Tal vez para darles contexto a los bolivianos, es como un técnico superior. exacto, exacto, ya se llama bachillerato. Entonces, ya estando aquí en Bolivia, inició lo que se llamó la Global University. Y esta universidad también es de las Asambleas de Dios, el seminario de Argentina era de las Asambleas de Dios. Entonces, esta universidad nos convalidó o me convalidó todo lo que estudié en Argentina. Y entonces lo único que tenía convalidado un 75% de lo que de la licenciatura. Y ahí está la Entonces, importancia de la acreditación, ¿verdad? claro, Porque estás allá 3 años y luego puedes continuar. ¿cómo puedo continuar? Imagínate que estés allá 3 años, luego sabes, tienes que empezar de cero. Tenga que empezar de cero, no, creo que no hubiera empezado. De cero no lo hubiera hecho. Pero como era el 75%, Sí. eran varios créditos, casi como 20 materias más o menos entre todo. Y esa es online, entonces sí la puedo hacer a mi propio ritmo. Entonces, como ya tenía la experiencia de seminario, de aula, hacerlo online para mí también ha sido enriquecedor porque ya tuve una experiencia previa. Pero yo sí aconsejo que las personas que quieran estudiar teología, por lo menos tengan algunas materias experienciales de aula, es importante. Escuchar a tus compañeros, estar en medio de diferentes pensamientos. Entonces, ahorita estoy terminando de cursar lo que es la Global, y al final ya voy a obtener mi título de licenciatura. Sí, Entonces, excelente. esas han sido mis dos experiencias. Y sí, hay varias experiencias enseñando en Eso, seminarios. sí, para ir cerrando, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero sin decir el nombre, sin decir el nombre, antes de, bueno, para aclarar, la experiencia de la que Sergio está hablando es en el Instituto Río de la Plata, en Sí, Argentina. Muy lindo instituto de las Asambleas de Dios. Y como él dice, puedes terminar y tienen un par de modalidades después, una modalidad de mini internados, ¿verdad? sí. O convalidar con la Global University también de las asambleas. Si estás yendo por el camino más del lado pentecostal, es una excelente opción para latinoamericanos. Bueno, y hay otros, ¿verdad? Esta es la Claro, porque experiencia. Sí, tú fuiste por otro camino, por que no otro fue camino, el pero pentecostal. antes de darte, quería, previo a eso, y aquí no vamos a decir el nombre, cuando eras bastante más joven, como llegaste originalmente a Argentina, era por otro instituto bíblico. Sí. Que la experiencia pues, fue muy, tal vez, humanamente enriquecedora, pero teológicamente hablando, Ah, no. eh, tal vez la pregunta va de lo que venimos hablando aquí ya, desde viendo hacia atrás, ya con más años recorridos, en el que hablamos de experiencia, de decir, mira, cuando vas a dedicarle años de tu vida, tus recursos, tu esfuerzo y todo, a estudiar, asegúrate que estás estudiando, como decías, en un lugar que es acreditado, que te abre oportunidades y donde aprendes y profundizas en la palabra, porque toda experiencia enriquece y Dios utiliza cualquier experiencia de tu vida, si tú le permites, para transformarte y ayudarte a crecer. Pero si me pregunta ahorita un joven a mí de la iglesia que quiere formarse en la pastoral, quiere formarse, yo le aconsejaría ciertos seminarios y otros no. Justamente porque sé que Dios puede usar cualquier cosa para bendecirnos y Claro, ayudarnos a crecer, pero es tiempo y recursos de la vida, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo evaluarías tu experiencia entre el primer lugar al que fuiste, el que no vamos a decir el nombre, y el segundo lugar al que fuiste? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Creo que el primer lugar al que fui fue un lugar de paso para estar ahora donde estoy. Pero en cuanto a mi formación teológica, no, creo que tuve que desechar muchas cosas de ese primer lugar. Y el segundo lugar, el Instituto Bíblico Río de la Plata, ahí realmente pude poner bastante fundamento,
un fundamento teológico más sólido que en del primer lugar, como te digo, prácticamente tuve que desecharlo, el fundamento teológico que tuve. La experiencia no se puede desechar porque al final experiencia es experiencia, pero el fundamento no me parece que tuve que desechar muchas cosas. Sí, sí, y esa es una experiencia que es bueno conocerla y tal vez advertirle a alguien, ¿no? Que está pensando ir a algún lugar. El lugar de moda no es siempre el mejor lugar, o el lugar que tiene el gran nombre de alguien conocido, o a veces escuchamos ir al seminario del fulano o al seminario del mengano, que es un pastor conocido, popular en las redes sociales, pero eso no quiere decir que el lugar sea el más adecuado. Nuevamente, es, es mejor, y si vas a dedicarle tu tiempo, tu juventud, tus recursos, que busques un lugar que sea acreditado, que sea respaldado, que tenga seriedad, donde realmente no solo crezcas en tus emociones, sino que crezcas en la palabra de Dios y tengas herramientas para cumplir 2 Timoteo 2:15, interpretar rectamente la palabra de verdad y podérselas enseñar a otros. Así que eso es súper importante. Entonces, tal vez cerrando un poco la idea, ¿no? De lo que hemos venido hablando, hemos tocado algunos temas y hemos hablado hoy de la importancia de la formación teológica seria. Y hemos hablado un poquito de la diferencia entre tal vez el hermano que no está buscando servir a Dios a tiempo completo, ser pastor, está buscando crecer en el Señor, ir a la iglesia, desarrollar su fe. Y en ese caso el consejo es que no te afanes, no te perturbes, congrégate, importantísimo, y habla con tus pastores y busca qué opciones de discipulado tiene tu iglesia. Eso es fundamental. Y simplemente sé consciente de que la palabra de Dios es súper clara en aquello que es fundamental y es súper compleja en otros temas y tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. No es simplemente así de sencillo y preguntar a personas idóneas que nos puedan enseñar los temas complejos y también ayudarnos a estar seguros de que interpretamos bien incluso lo más claro. Para aquel que quiere profundizar y crecer más en la fe, pues igual habla con tus pastores y diles qué lugar me recomiendan. Pero fíjate que es un lugar que sea acreditado, que sea serio, que valga la pena. Y para los pastores, líderes, futuros pastores, necesitamos capacitación teológica seria y formal. Si no, realmente estamos faltando al oficio al que Dios nos ha encomendado, de ser maestros de otros. Nadie es perfecto, no hay maestro que se las sepa todas, estamos en un viaje de conocer más acerca de Dios y Dios y el Espíritu Santo son los que nos guían a toda verdad, pero tenemos que ser diligentes en aquello que se nos encomendó. Es importantísimo. Los pastores más mayores que tal vez no tuvieron esa oportunidad, los honramos, los amamos, damos gracias a Dios por su vida y por haber estado en la brecha y abierto campo, pero ellos tienen la responsabilidad ahora de motivar a los más jóvenes a hacer lo que ellos no pudieron, y es capacitarse formalmente. Y los más jóvenes, no a menospreciar, sino a respetar y amar a los más ancianos, pero también a decirles y a pedir y hasta en el buen sentido y con respeto y honra exigir y decir, pastor, me quiero capacitar, quiero hacer adecuadamente lo que se me ha encomendado y ser un pastor idóneamente capacitado en la experiencia, en lo ministerial, pero también en lo teológico doctrinal. Si estás en el ministerio, si estás queriendo servir al Señor, es importante capacitarse. Es importante que lo hagas con excelencia, porque el servicio a Dios no puede ser lo que me sobra de mi vida. Si Dios te ha llamado, si tienes esta vocación, es importante que te capacites, porque al fin y al cabo nuestro fundamento, nuestro libro de mesa es la palabra de Dios y es importante conocerla e interpretarla correctamente. Así que esa es la invitación. Aprovecha este 2025. Si no te lo pusiste como meta, fíjate de tal vez que también sea una meta. Si Dios te está llamando al ministerio, si estás sintiendo esa carga, como dijo el pastor Jonathan, empieza por lo básico, que es los programas de discipulado de tu iglesia, los programas de crecimiento de tu iglesia, cómo se llamen, cómo los nombres, no hay ningún problema.
Y si Dios te da hambre más, sed de más, entonces capacítate, busca la guía de tu pastor y busca lugares donde realmente valga la pena este tipo de capacitación. Exacto, bueno, entonces, ¿qué es hacer una resolución del 2025? Crecer en el Señor y crecer diligentemente en el área en la cual Él me ha invitado a caminar con Él. Bienvenidos de vuelta, esperamos que este sea un año prolífico en las conversaciones, en las charlas, en las enseñanzas. Que Dios les bendiga. Feliz 2025.